Muy buenas tardes para todos. Una vez más, les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, como es habitual, todos los días sábados, 4 de la tarde, hora de Bogotá, Colombia. Antes de dar inicio a nuestra actividad de esta tarde, presentamos a Santiago Rueda, quien es miembro del grupo juvenil de nuestra institución, quien nos trae un mensaje. Adelante, Santiago. Bueno, sí, yo soy Santiago del grupo juvenil y este es un mensaje, esta es una oración de Francisco de Asís, eh, que dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, siembre yo tu amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, déjame traer luz, y donde haya tristeza, alegría. Oh divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar. Es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados, y es muriendo que nacemos a la vida eterna. Amén. Gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, por el mensaje de este noble espíritu que nos trae y nos has compartido en esta tarde de hoy. Bien, pues esta tarde tenemos a nuestra compañera y hermana del alma, Liliana Rueda, ella es publicista de profesión, es trabajadora de nuestra institución con el grupo Infanto Juvenil al que ella pertenece. Hace más de 10 años que nos conocemos como una gran trabajadora, participando activamente de todas y cada una de las capacitaciones en el área de la infancia y juventud. Ella nos trae esta tarde de hoy una conferencia muy interesante que titula La construcción de la paz a la luz de la inmortalidad del alma. Antes de iniciar o dar inicio con nuestra actividad, como es habitual, vamos a recogernos por un instante para hacer nuestra oración de inicio. Los invito a que en este instante, en este momento, por un momento nos dispongamos, cerremos nuestros ojos y elevemos nuestro pensamiento a Dios, al Maestro Jesús de Nazaret, para darle gracias por este momento. Darle gracias por la vida, por todo lo que nos brinda a diario, por su amor, por todas las ayudas que recibimos en estos momentos que atraviesan nuestro planeta Tierra de transición. Gracias infinitas, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, reunidos en tu nombre, para poder aprender de este conocimiento. Inspira en esta tarde, Señor, a nuestra conferencista Liliana Rueda, para que a través de su verbo fluyan las informaciones que necesitamos para transformar nuestras vidas y volvernos instrumentos de paz. Gracias una vez más y que así sea por siempre, Señor. Que Bueno, así entonces sea. damos la bienvenida a Liliana Rueda. Adelante, Liliana, con tu conferencia. Y bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Senderos de la Esperanza, pues por permitirme aprender, por permitirme un día más estudiar, porque estos temas realmente al que ayudan es al que hace la exposición. La construcción de la paz a la luz de la inmortalidad del espíritu. Es un tema importante en este momento, como nos decía Santiago. Es importante que todos busquemos la paz para nosotros, la paz para nuestro espíritu. Y pues la oración de Francisco de Asís realmente reúne, pues como todos los ítems que nos ayudarían realmente a construir la paz para todos. Bueno, pues nosotros como espíritas realmente debemos tomar conciencia de nuestra realidad espiritual. Sé que en este momento pueden estar conectados muchos espíritas y muchas personas que no lo son, pero la realidad es que quienes somos espíritas, quienes estamos en esta doctrina, creemos en la inmortalidad del alma, creemos que somos espíritus inmortales y pues estamos en proceso de evolución en diferentes reencarnaciones
en este planeta Tierra, que precisamente es un planeta de expiación y de prueba. Es por esto que no vemos tanto como que sea la paz. No es un planeta donde vemos que brille, que lo que más brille sea la paz en este planeta, pero sí debemos tener conciencia de esta realidad para que empecemos a buscar la tan anhelada paz. Este planeta Tierra está en un momento de transición, de evolución, perdón, para ser un planeta mejor. Entonces, todos los que creemos en la inmortalidad del alma debemos estar muy pendientes de esa construcción de la paz, que es la que realmente va a permitir que este planeta evolucione a mayor velocidad y que sea un planeta feliz y que veamos mejores acontecimientos en este momento. La pregunta sería si realmente hemos construido y vivenciado pues ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de paz, porque realmente nosotros como espíritas, ¿verdad? Debemos vivenciar la doctrina de Kardec en toda su magnitud, y si logramos estudiarla, vivenciarla y traerla a la conciencia, vamos a lograr ser personas de paz. A veces decimos que la paz no existe o nos quejamos, pero realmente sí, como dice Francisco de Asís, cada uno de nosotros es el que da el primer paso. Van a haber muchas personas dando el paso hacia la paz. Entonces debemos cambiar como el objetivo de nuestra existencia y sustentarnos en ese conocimiento espírita, tanto para los que somos espíritas como para los que en este momento no lo son. Sí se puede construir la paz a la luz de la inmortalidad del espíritu, porque pues como todos sabemos que reencarnamos, pues ya no tenemos inconveniente y sabemos que en cada una de esas encarnaciones pues vamos a poder construirla. Nosotros los espíritas seguimos los libros de Kardec, que son 5, y son súper importantes que conozcamos cada uno. Cada uno de ellos nos va a decir cómo podemos encontrar la paz interior, la paz espiritual, la paz en familia, la paz en comunidad y la paz a nivel de nuestras diferentes reencarnaciones. Nosotros tenemos el libro de los espíritus, que son 1018 preguntas para quien no sepa nada de espiritismo: qué pasa cuando morimos, qué pasa en las siguientes vidas. Son todas las preguntas que se nos puedan ocurrir a la luz de cuando pasamos de una encarnación a otra. En este momento hay mucha muerte y mucho dolor en todo el mundo, precisamente por la pandemia, y se despierta como más ese interés de saber qué pasa cuando morimos, qué pasa con el espíritu, qué pasa en las diferentes vidas. Pues aquí vamos a encontrar todas las respuestas. El libro de los mediums, pues es más para realmente estudiar si se tiene esa facultad de la conexión con los espíritus, cómo debe ser la forma correcta de hacerla. El Evangelio según el Espiritismo trae todas las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. La Génesis, pues trae como las predicciones, cuando uno quiera saber como el pasado y el futuro de este planeta. Aquí en el cielo y el infierno lo vamos a encontrar. El cielo y el infierno son grandes enseñanzas de historia, de todas las filosofías, todas las religiones y cómo se han entrelazado a lo largo de la historia, y pues muchos temas más que pues son motivo de otra charla diferente a la de la paz, pero es importante que los tengamos muy en cuenta. Si queremos construir la paz, tenemos que leer estos libros. Esos mensajes para construir la paz a la luz de la inmortalidad del alma nos los da esta bella y hermosa doctrina en muchos otros textos, no solo leyendo a Kardec. Acá tenemos otras, diríamos, libros o revisiones que podemos hacer. Quien esté interesado en conocerlo le puede tomar la foto y luego los busca. Tenemos también la Revista Espírita de 1858 a 1869, que se escribió en el tiempo en que Kardec estaba vivo. También qué es el espiritismo. Kardec hizo un viaje espírita en 1862 a lo largo de Europa a ver cómo iba el espiritismo, qué había pasado. Entonces, de verdad que nos lleva a aprender qué es el espiritismo. Kardec también escribió obras póstumas, y a través de la mediunidad tenemos unos medios más modernos como son Chico Javier, Divaldo Pereira Franco, Ivonne Amaral Pereira, entre otros. Entonces, cuando hablamos de paz, pues ¿cuántos movimientos de paz conocen ustedes? Muchísimos, ¿verdad?
En todos los países, en todos los lugares, en todas las regiones, en todos los colegios, escuchamos hablar del Grupo por la Paz, de Hagamos la Paz, y a veces no es la que pues encontramos o la que quisiéramos. En el espiritismo hay un movimiento que se llama Tú y la Paz, y precisamente lo creó Divaldo Pereira Franco, que es un profesor espírita de Brasil. Él inició este movimiento en 1998. Él es conferencista internacional y pues él también, además de profesor en sus años de inicio, él fue profesor. Él también tiene una maravillosa obra que es La Mansión del Camino. Allí atiende a 3.000 niños, adolescentes, personas de pocos recursos. Tiene una escuela primaria con 1.030 alumnos, una escuela de educación infantil que se llama Alborada Nueva con 100 alumnos y otras escuelas con 374 y 400 alumnos. ¿Y por qué tantos alumnos? ¿Y por qué me refiero a eso? Porque Divaldo Pereira Franco en su obra La Mansión del Camino y en toda su obra como espiritista y conferencista le ha dado gran relevancia a la educación de los jóvenes y de los niños. Si queremos construir paz, también tenemos que estar muy pendientes de nuestros niños y de nuestros jóvenes en todo momento. Para Divaldo Pereira, la educación de infancia y juventud es clave para esa construcción de la paz y a la luz de la inmortalidad del alma. A veces en el centro espírita o en las casas, los niños se nos hacen como que son canzones, como que qué pereza, como que los dejamos a un lado, y debemos tener muy en cuenta como espíritus que los niños son espíritus en transición. A veces son hasta espíritus más evolucionados que nosotros, que nos creemos los adultos y los mayores. Ellos son los que vienen a enseñarnos y tenemos que ayudarlos en ese camino. Es por eso que Divaldo Pereira Franco en este programa de Tú y la Paz y la Mansión del Camino le ha dado gran relevancia a la búsqueda de la paz. Súper importante en la infancia y la juventud. Este movimiento de Tú y la Paz propone que todos trabajemos en la construcción de esa paz. La paz personal, la paz en el hogar, en el trabajo. Él habla ahí del colegio y de cómo se comportan los niños, pero pues todos somos también como niños, ¿no? En el trabajo, en el centro espírita. Aquí en el trabajo se refiere a todos los sitios donde nos encontremos y pues esa paz que debemos buscar en la comunidad. Y pues Divaldo Pereira siempre habla de la paz que finalmente va a reinar aquí en este planeta Tierra. Entonces, él nos invita a todos a que accionemos en favor de la paz. Como dice la oración de Francisco de Asís, cada uno debe ser un partícipe de la no violencia, del perdón, de la caridad y del amor, y poner siempre en acción las enseñanzas del Maestro Jesús, que es como ese modelo, como ese guía en el que podemos fijarnos cuando nos preguntan cómo podemos mejorar, o en el Evangelio, en todos los libros de espíritas, dicen que cuál es el modelo a seguir. El modelo a seguir es realmente el Maestro Jesús con todas sus enseñanzas, y si logramos un día parecernos a Él, vamos a construir, vamos a ser partícipes de un mundo de paz. Entonces, la idea es que de verdad todos propendamos por estas acciones para eliminar las exclusiones arbitrarias en procura de la obtención del equilibrio social, que es lo que estamos viendo, no hoy. Puede que hoy veamos que las cosas están difíciles, pero toda la vida han existido porque vamos en esa evolución. De Divaldo Pereira Franco me pareció bonito recordar este libro que se llama Jesús y la actualidad, y es un libro pequeño, con 20 situaciones contemporáneas, como les venía diciendo, que nos aturden como civilización. Entonces, habla de Jesús en el trabajo, Jesús en el hogar, Jesús en la moral, Jesús en la educación, y es un libro donde hay al final de cada parrafito como una enseñanza que es como un bálsamo, es como que uno lo lee y siente como que tuvo una terapia, porque el Maestro Jesús da como unos consejos de conducta. Este libro, dice nuestro querido Divaldo, dictado pues por el espíritu de Juana de Ángelis, que cuando Jesús nos da estos consejos es una terapia que nos puede dar salud y felicidad,
y pues nos puede ayudar a cambiar en esas experiencias. Estos son dos pequeños ejemplos de este libro, Jesús en la actualidad. Y dice que si quieres paz y si quieres la paz y la salud y crees en su inmediata conquista, no postergues el momento de conseguirlas, pues ese momento es ahora. Y el otro dice, el amor se convierte en reparación de errores, es el eficaz medicamento moral para todas las llagas del cuerpo, de la mente y del alma. Entonces, en cada capitulito que trata termina con unos pensamientos, podemos decirlo así, que de verdad son renovadores. O sea, aquí nos invita el Maestro Jesús que vino hace tantos años pues que es el momento, es ahora de buscar la paz y la salud. Y que esa paz y la salud viene mediante el amor, que el amor es el medicamento más eficaz. Imagínense, todos lo tenemos a la mano, todos tenemos a la mano ese medicamento, solo que también tenemos que aprender a amar y lo podemos hacer mediante las lecturas, la meditación, la oración. Son muchos los recursos que nos pueden ayudar a aprender a amar, porque no todos sabemos amar. A veces no amar en el sentido de la palabra de amar a otro ser humano, a otra persona, a una pareja, sino de verdad conocer qué puede ser el verdadero amor. Entonces, pues continuando como con Divaldo Pereira Franco y Tú y la Paz, él tiene esta cartilla, se llama Proyecto Tú y la Paz, lo pueden bajar de internet, es un material totalmente gratuito, no tiene derechos de autor, no hay que pagar nada, se puede compartir libremente, y es una cartilla en cómo educar a los jóvenes y a los niños, trae unas clases y me están escuchando las profesoras de los grupos infantojuveniles o cualquier mamá en cualquier lugar, puede tener la cartilla Tú y la Paz para que haga unas pequeñas clases ahora que las mamás son las profesoras en casa, para que puedan, trae clases y trae muchas cosas para hacer con los niños. Entonces, este proyecto de Tú y la Paz nos habla de la paz interior, de la paz en familia, de la paz en sociedad y de la paz en el mundo. Y pues la paz interior realmente nos dice nuestro querido Divaldo Pereira que, pues y con Juana de Ángelis, que la paz interior se cultiva con las virtudes, que las virtudes son los instrumentos necesarios para la felicidad personal. Pero yo creo que a todos nos han hablado mucho de las virtudes y uno dice, ¿cuáles son las virtudes? Cuando le dicen a uno, ¿cuál es tu mayor virtud? Y uno dice, ¿cuál? Acá hay algunos ejemplos: tolerancia, respeto, amistad, compasión. ¿Será la humildad? ¿Será que yo soy gentil? ¿Será que yo soy responsable? ¿Soy amorosa, resiliente, generosa? ¿Soy grata? ¿Soy solidaria, colaborativa? Bueno, cada uno mira, pero cuando a uno le dicen las virtudes, uno como que se confunde, uno dice, ¿cuál es mi mayor virtud? Y esto me recuerda al profesor Jaime de nuestro Centro Espírita Senderos de la Esperanza, porque él es profesor, él fue profesor de la Universidad Nacional muchos años y ha sido profesor del grupo, y siempre me quedó grabado como que él hizo una vez una charla que habla de las virtudes. Y él decía, pues eso es muy difícil trabajar todas las virtudes a la vez. Y nos decía, pues usted puede trabajarla, no sé, un mes trabaje una, o trabaje una un año. Este año 2021 póngase y trabaje una. Entonces, no sé, hoy que miraba este tema, me acordé de él y yo decía, bueno, uno, entre tantas cosas que se propone, tiene que hacer a veces, pues no se pone las pilas como a mirar, bueno, este mes voy a trabajar en el amor, voy a leer sobre el amor, cómo soy más amorosa, cómo puedo expresarlo mejor, o cualquiera de las que ustedes vean ahí. Entonces aquí nos dice nuestro querido Divaldo que para lograr la paz interior debemos trabajar esas virtudes que son los instrumentos necesarios para la felicidad personal. Y cuando estamos felices, pues nos sentimos como pacíficos, como tranquilos. Si yo estoy feliz, estoy como en paz. Esa paz interior y esa práctica de las virtudes conduce a un estado pues de tranquilidad, de buenas relaciones, y esto es lo que nos dice nuestro querido Divaldo, que puede ser parte de la paz interior. Pero si revisamos el libro de los espíritus, en la pregunta 621 dice que dónde está escrita la ley de Dios. Y aquí nos dice que en la conciencia. Entonces, hemos hablado como mucho de la conciencia, tomar conciencia de estas lecturas espíritas de Allan Kardec y de los escritores que ya les acabo de mencionar,
y pues esto nos va a permitir como seguir creciendo en conciencia. La ley de Dios la tenemos todos dentro. Las virtudes pueden ser parte de las leyes. Las virtudes pueden ser parte de las leyes y del correcto actuar, de lo que debemos hacer en forma correcta. También revisando pues, los libros espíritas, dice que cómo reconocemos esa conciencia. Y dice que esa conciencia es fruto del esfuerzo de cada uno, del estudio, la meditación, los pensamientos nobles, la oración, y todos los seres traemos talladas en la conciencia las leyes divinas. Para quien no sean espíritas, aquí recordamos rápidamente cuáles son esas leyes, ¿no? Porque uno dice que para que le vaya bien, para que las cosas se cumplan, debemos cumplir las leyes. Y hay leyes del hombre y leyes divinas. Las leyes divinas de las que habla el espiritismo son la ley de justicia, amor y caridad, que resume todas las leyes divinas, y las diferentes leyes que están en el libro de los espíritus. Cuando quieran las pueden consultar, que son la ley de adoración, del trabajo, de reproducción, de destrucción, de conservación, de sociedad, que es la que nos permite también trabajar en la paz, progreso, igualdad y libertad. Entonces, cuando hablamos de las leyes, esas son. Y para esa paz interior, Vivaldo Pereira nos dice aquí en el libro de Tú y la Paz, que Jesús es el modelo definitivamente, que es el ejemplo de ser humano consciente, de esa conciencia que debemos despertar cada uno de nosotros practicando pues todas las virtudes. Aquí vuelven y nos hablan de las virtudes. Ahí volví y me acordaba yo de nuestro profesor Jaime, tan querido, que nos hablaba en esa oportunidad de las virtudes. Pero la mayor propuesta que nos hace el Maestro Jesús es amar a los enemigos, y este es uno de los instrumentos más fuertes para construcción de paz. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es amar a los enemigos? Pues es difícil perdonar, es difícil llegar a un punto, es difícil comprender, pero aquí nos dicen que debemos hacer como siempre, pensar qué pensaría el Maestro Jesús, y verdad, perdonar y trabajar para poder perdonar. Porque esos enemigos que tenemos y que no podemos perdonar, o que no nos han perdonado, porque puede pasar lo contrario, es uno de los instrumentos más fuertes para construir esa paz. Puede ser que sepamos cuáles son nuestros enemigos en esta vida, o las personas con las que no nos entendemos, o no llegamos a acuerdos, o no nos quieren porque no nos hemos portado bien. Pero tengamos en cuenta que también hay unos enemigos que son los enemigos espirituales, y esos no los vemos, no sabemos en qué momento nos atacan, es como mejor los virus. No sabemos en qué momento nos puede atacar un enemigo del ayer, una persona que ya haya muerto. Entonces debemos construir esa paz con todos los pasos que nos dan en la doctrina espírita, para lograr perdonar y lograr que nos perdonen. Y así como nos dice el Maestro Jesús, esa puede ser la mayor ayuda para poder empezar a construir la paz, porque la paz se construye pues poco a poco. Y esa paz interior, pues sí nos llevaba mucho a Francisco de Asís, porque él decía como, hazme un instrumento de tu paz. Si ustedes miran las frases de Francisco de Asís, son muchas, muchas sobre paz, pero también hay una que es como empoderadora y guía, que dice que empieza por hacer lo necesario. De pronto con las virtudes uno dice, no son muchas. Yo la verdad tengo de todo malo, o sea, uno sabe como el check de qué tan bueno es en cada uno y en qué tiene que trabajar. Pero él nos aconseja que empecemos por lo necesario, luego como hacer lo posible, y de pronto uno se va a encontrar haciendo lo imposible. Entonces, como nos decía el profesor Jaime, pues que es todo un profesor, sí debemos ir trabajando. Y llama la atención pues la vida de Francisco de Asís. Él nació en 1182 en Italia, en Asís, Italia. Él se llamó Giovanni di Pietro di Bernardone y fue hijo de una familia muy acaudalada, con mucho dinero. Fue hijo de un comerciante súper prestigioso, con todas las posesiones financieras, y pues él realmente fue educado en ese hogar, y como decimos, con los niños es como se eduquen. Él de todas formas tuvo una juventud como de gastar, de hacer locuras, porque pues tenía los medios, y
a veces cuando se tiene el dinero, no se tienen en cuenta las virtudes, no se tienen tanto en cuenta las virtudes y otro tipo de buenos comportamientos de moral. Él recibió como la llamada de Dios y desde entonces comenzó pues ese interés por, él pasó como a dejar todas sus posesiones y ya vivió, abandonó su familia, como se concientizó, tuvo como un llamado de Dios y dejó esa vida mundana y se dedicó como a la vida religiosa y se fue a vivir, se fue como al contrario. Yo veía el vestido que usaba Francisco de Asís, si ustedes lo quieren ver, ustedes buscan Francisco de Asís y es lleno de remienditos, o sea, él usaba lo necesario, él no veía que se fue a ayudar a los pobres, dio todas sus pertenencias para ayudar a otros seres humanos, creó refugios y se fue a vivir al lado de un amigo que él le decía hermano León. Y él fue quien fundó la orden de los hermanos menores, conocidos como los franciscanos. Entonces, Francisco de Asís de verdad que es como todo un personaje de la historia a nivel que nos deja unas enseñanzas muy grandes de educación y de cómo buscar la paz a través de la, la caridad, ayudar a los demás, cuidar a los animales que son súper importantes. A veces en este planeta no les damos la importancia que debe tener y son seres vivos que sienten, son seres vivos que sienten y que deben ser cuidados y ayudados. Entonces, Francisco de Asís en el Evangelio decía que al pie de la letra debemos seguir con todo rigor, imitando la vida de Jesús. Él no dijo como parecernos o de pronto, dijo que con todo rigor y al pie de la letra. Entonces, esa es como la tarea de cada uno. Y hay muchas frases y enseñanzas de Francisco de Asís. Aquí dice, esta se refiere más como a los niños y a los jóvenes. La verdadera enseñanza que transmitimos es la que vivimos. Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Con los niños, ellos siempre van a ver cómo nos comportamos los adultos. A veces nos sorprenden los jóvenes con ciertos comportamientos, pero es lo que vieron en la niñez. Vieron peleas, vieron luchas, vieron cómo uno habla mal de los demás, entonces ellos van a repetir. Ellos repiten los comportamientos con los que vivieron de niños. Entonces aquí Francisco de Asís también nos habla como de que debemos recordar. Aquí Francisco de Asís nos está hablando de inmortalidad del alma. Aquí dice, recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado, un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. Nosotros como espíritas sabemos que no nos vamos a llevar ninguna posesión, ningún bien, las casas, los apartamentos, el dinero, nada de eso se va a ir con nosotros. Solo se va a ir como qué hemos dado, qué hemos trabajado, qué hemos aprendido a nivel mental. Sí, todos los conocimientos sí nos los llevamos. Entonces aquí nos invita como a reflexionar en la inmortalidad del alma. En este momento él era un franciscano, pero aquí nos está hablando de la inmortalidad del alma y de luchar por alcanzar con serenidad las cosas inevitables, también como de contentarnos con lo que pasa, porque a veces no podemos cambiar la situación de la Tierra, la evolución del globo, todo lo que está pasando. Entonces, con serenidad, trabajar cada uno por cambiar las cosas que podamos para poder distinguir como unas de otras. Entonces, aquí viene Divaldo Pereira en la cartilla de Tú y la Paz, nos habla también mucho sobre la familia. Y claro, si tenemos niños, si tenemos jóvenes, bueno, hay familias que no tienen niños, no necesariamente todas las familias tienen que tener los hijos, unas sí, otras no. Entonces, él habla, pero sí súper importante porque estamos imbuidos en una familia y allí debe reinar la cultura de la paz en el hogar. No es fácil porque entenderse, comprenderse y convivir en el día a día, desde por la mañana hasta por la noche, y ahora en la pandemia se ha hecho mucho más evidente cómo es la convivencia familiar. Entonces, acá nos habla que para construir la paz también hay que tener una cultura de paz en el hogar, estableciendo diálogo con respeto, con la construcción de una convivencia familiar armónica y equilibrada.
Si queremos paz en la pelea, en el reclamo y en la lucha, pues nunca vamos a encontrar la paz. Y pues aquí dice que la paz comienza en la casa. Y realmente la paz sí comienza en la casa, sí comienza en el hogar, sí comienza con el ejemplo que le damos a los niños y los jóvenes y cómo nos comportamos los adultos en el hogar. Si no hay niños ni jóvenes, también se ve cómo nos comportamos los adultos. Y es súper importante que siempre hay una cultura de paz en donde vivimos. Aquí nos habla como de, en esta parte de la familia, como de las habilidades que un ser humano adulto posee para que esa vida sea equilibrada, tranquila, para que pueda pensar antes de hablar. Y esas cualidades se adquieren precisamente en los hogares, en la infancia y en la adolescencia. A veces vemos los niños y los jóvenes cómo responden, cómo contestan, y eso es el resultado también de lo que viven en sus casas. No siempre, no siempre, porque también hay niños y hay jóvenes que se salen de las manos y se salen de todo contexto y a veces uno dice, pero la mamá tan linda, tan educada, todo también son consecuencias espirituales y compromisos espirituales cuando muchos niños y muchos jóvenes no se comportan como deseamos, a pesar de haber recibido todas las informaciones, a pesar de haber tenido una buena educación y unos buenos padres. El ideal de la familia es el papá, la mamá y los hijos, por supuesto, pero piensen ustedes cuántas familias de las que conocen tienen papá, mamá e hijos. Las familias de hoy son familias diferentes. Tenemos familias que educan hijos con 2 hombres, 2 mujeres. Hay abuelas que son quienes educan los niños. Por la guerra, por lo que haya pasado, los padres no están. La composición de los grupos familiares es diferente. Y también debemos respetar este tipo de familias, porque no hay una sola familia que sea la ideal, la bonita, no. Lo importante sí de este tipo de familias es que existan las virtudes, los valores, la ética, la moral y se respeten las leyes, pues que contemplamos los espíritas en el espiritismo. Aquí en el libro de los espíritus, que nos trae pues, tantas enseñanzas, la pregunta número 799 del libro de los espíritus preguntan que de qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso. Uno se preocupa cuando uno tiene hijos y ve familias y ve la situación tan grave como está, uno dice, pero ¿cómo el espiritismo puede contribuir? Entonces, en esta pregunta no responden que dado que la vida futura ya no está velada por la duda, el hombre comprenderá mejor que puede garantizar su porvenir mediante el presente. ¿Cómo? Al destruir los prejuicios sectarios de castas y de colores, el espiritismo enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirlos como hermanos. Entonces, pues el libro de los espíritus es un compendio maravilloso donde, como les decía, en 1018 preguntas está la 799 y el espiritismo contribuye al progreso de la humanidad, pues ya no hay nada velado. Sabemos que somos espíritus en transición, que tenemos deudas del ayer, que tenemos misiones que cumplir, que estamos en esta vida por una razón, que se va a terminar y vamos a ir a otra, a evolucionar. Y entonces, en la construcción de la paz, a la luz de la inmortalidad del alma, es súper importante destruir esos prejuicios de familia, de raza, de sexo, de religión y de colores, de castas, de estar perfilando las personas, de estarlas poniendo en diferentes grados y así mismo se tratan las personas. No, el espiritismo dice que debe reinar la solidaridad y unirnos como hermanos. Realmente solo como comunidad, solo como planeta, solo como uno solo, vamos a poder avanzar y pues en esas experiencias de buscar la paz lo lograremos. Esas experiencias vividas durante el periodo en que se recibe la educación familiar, los niños y los jóvenes, como les comentaba, pues deja huellas indelebles en las personalidades. También los niños que son maltratados, los niños que no son bien educados por sus padres, que es su compromiso, se va a ver en los adultos que no se pueden comportar, que no toman conciencia, que no cumplen las leyes, que siempre buscan como la facilidad.
Hay padres que le enseñan a sus hijos cómo a ser aventajados, vaya, sea usted el primero, gánese primero, no importa, pisa el otro. Entonces, este tipo de enseñanzas van a quedar ahí y cuando los niños crezcan, pues van a reproducir en el ámbito social todas esas vivencias y relaciones, pues semejantes a las que conocieron en ese contexto familiar. Pues, entonces, ahí la importancia, tenemos espíritus, a veces vemos niñitos, los bebecitos, pero son almas antiguas y están en nuestras manos y es un gran compromiso. Eh, Aquí para la construcción de la paz, Ivaldo Pereira nos habla de la paz en la convivencia diaria en la sociedad. Y dice nuevamente que son esas habilidades. ¿Y las habilidades cuáles son? Son las necesarias que debemos ir cultivando para ser embajadores de paz en la sociedad. Cada uno de nosotros puede ser un embajador de paz y se va a replicar, esto se va a replicar. Somos, no sé, somos 50 espíritas en este momento, somos 100 en cada reunión, pero tenemos familias, entonces eso se va a irradiar y se va a multiplicar y no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual, porque todos tenemos nuestras compañías espirituales, a los centros espíritas llegan grupos para ser ayudados y todos podemos ser embajadores de paz para que realmente reine la paz algún día en este planeta Tierra. Aquí nos dice que una forma es ejercitando los sentimientos, las palabras, los gestos, porque uno a veces con la cara dice todo, y las conductas que promuevan la paz. Todos vemos la cara de los demás cuando nos hacen mala cara, nosotros cuando la hacemos, entonces es como una invitación a decir, bueno, yo voy a ser embajadora de paz, entonces voy a trabajar en los sentimientos, voy a trabajar en las palabras, en los gestos y en esas conductas que realmente puedan promover la paz. Siempre recordemos a Francisco de Asís, siempre recordemos al Maestro Jesús y en esos momentos de ira, porque que seamos espíritas no quiere decir que no sintamos ira. A veces somos irascibles, coléricos, somos seres humanos que vamos en esa escalera del progreso, pero sí podemos pensar por un momento en todo lo que hemos aprendido y buscar esas habilidades. Aquí en la palomita están así como cuando hacen grupos y reúnen ahora la gente. Ahí escribe la palabra que te gusta y salen, ahí salen las palabras que más identifican ese comportamiento y más identifican esa habilidad. Y esos comportamientos aquí están, empatía, alegría, ayuda, tranquilidad. Y la que más se vea, uno dice, bueno, esa es la que de pronto yo puedo trabajar o es la que me falta. Todos sabemos cuál nos falta. En la convivencia diaria con los compañeros debemos pues experimentar una forma de relacionamiento social en el cual predominen las virtudes. ¿Cuáles? Ahí las volví a escribir, ¿no? Eso son muchas, pero el objetivo es que todos algún día, qué bonito, qué chévere, o sea, bueno, qué chévere algún día yo poder tener todo esto, pues maravilloso, ya se siente uno que puede evolucionar y avanzar si logra trabajar en estas virtudes. Y siempre teniendo en cuenta el valor de la amistad y la generosidad. Hoy que estamos en esta pandemia tan terrible, que no ve uno a la gente querida, que no se encuentra uno con los seres que quiere, uno valora como más la amistad, la gente querida, con la gente que se veía, que se abrazaba. Entonces, seguir con esos sentimientos podemos seguir siendo embajadores para la construcción de la paz. En el libro de los espíritus también, en la pregunta 779, pues tiene que ver también con esa construcción de la paz. Aquí dice que si el hombre extrae de sí mismo esa fuerza progresiva, ese progreso, o que si eso es solo como producto de una enseñanza. Kardec siempre preguntaba en orden secuencial, cada pregunta tenía una intención de respuesta. Entonces, a él le responden el espíritu de verdad, el hombre se desarrolla por sí mismo naturalmente. Sin embargo, no todos progresan al mismo tiempo y de la misma manera. De modo que los más adelantados ayudan al progreso de los otros a través del contacto social. Entonces, miren que en esta respuesta está como todo lo que hemos como conversado sobre la construcción de la paz a la luz de la inmortalidad del espíritu.
Aquí dice que el hombre se desarrolla por sí mismo, pues claro, todos somos espíritus inmortales y todos tenemos libre albedrío. Cada uno verá cómo se comporta. Nadie nos obliga. Cada uno ha hecho su futuro con todas las acciones del pasado. Dice que no todos progresamos al mismo tiempo. Entonces, uno lo ve en las familias, en los trabajos, en las sociedades, en los cursos. Las que son profesoras ponen los niños al mismo curso y todos avanzan distinto. Unos estudian, otros no estudian. Hay el que es bien inteligente y sale adelante. Pero ¿cómo lo hacen? Con la voluntad, con la conciencia, con el querer hacer las cosas. Entonces, no todos vamos a la vez. A veces quisiéramos que la familia, que los amigos hicieran lo que uno quiere, hicieran como lo que a uno le gusta. Y quién sabe, uno también para otras personas es una persona que no ha evolucionado, que transige, que es irascible o que no se comporta como debiera. Pero dice que esos más adelantados ayudan al progreso de los demás con ese contacto social. Entonces, vean la importancia de la paz en el mundo y la paz en sociedad realmente, donde debe fluir la paz en sociedad. Entonces, estamos en este mundo lleno de conflictos sociales, lleno de divergencias y muchas veces se originan de los diferentes puntos de vista. De los puntos de vista me recuerda a Fabio Villarraga porque él siempre dice, depende del punto de vista y hay que tener en cuenta el punto de vista. Y claro, el punto de vista puede ser para mí diferente que para otras personas. Entonces, pues bueno, si mi punto de vista es el que a mí me parece, pues puedo entrar en muchos conflictos porque yo puedo creer muchas cosas, pero al otro no. Entonces, ahí es donde se dan las divergencias. Ahí es donde vienen los inconvenientes como con los compañeros de viaje. Aquí hay otro libro súper chévere de Divaldo Pereira Franco, dictado por el espíritu de Joana de Angelis, que se llama Momentos de Conciencia, que es como de pronto lo que más nos ayuda a evolucionar, el tomar conciencia. En este libro habla del conflicto y dice que el conflicto es lo que se debe hacer o no. Pues depende del punto de vista. Pero dice que solo hay conflicto cuando la conciencia no hace discernimiento y aún dormida se deja conducir solo por la inteligencia o por los instintos, permaneciendo como desorientada, como sin orientación. Entonces, siempre que tenemos una divergencia, un conflicto, un punto de vista diferente, dice que ese discernimiento está aún dormido. A veces somos adultos, pero parecemos niños dormidos porque no hemos estudiado, como el niño como el alumno que no estudia, o sea, no nos interesa, no hemos estudiado, nos da pereza, no leemos, tenemos toda esta codificación kardeciana en la mano, tenemos todos los libros, pero pues estamos dormidos porque o no queremos, o bueno, a veces decimos, no, es que tiene el trabajo y tantas cosas, y entonces ahí nos vamos quedando como en ese imaginario. Entonces es necesario para la paz en el mundo pensar en educación para la paz. Y se hace necesario educarnos en la inclusión, en el respeto a la diferencia, en valorizarnos y en aceptar esa diversidad. En la pregunta 913 del libro de los espíritus dice que, dice que cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los otros cuando no queremos avanzar, y dice que el egoísmo es el peor vicio que puede existir, que del egoísmo deriva todo el mal. Entonces revisemos como esa parte del egoísmo. Ahí continúan en la pregunta 913 a la 917 en el libro de los espíritus, habla del egoísmo. El egoísmo nunca nos va a permitir construir la paz. ¿Cómo? Si yo quiero ser solo para mí, yo soy todo lo mejor para mí, no dono nada, no ni siquiera una palabra, un gesto. Entonces, pensemos en que esto nos lo dice Allan Kardec. Entonces, la paz es un concepto completo para la vida diaria. Y en esta cartilla de Tú y la Paz, en el movimiento Tú y la Paz, que es el movimiento espírita, pero pues hay muchos, si queremos trabajar en cualquiera, siempre vamos a encontrar los mismos puntos: paz interior, paz en familia,
la sociedad y en el mundo. Hay movimientos hinduistas, hay diferentes tipos de movimientos, pero todos van a la paz interior, van a la conciencia y todo este tipo de comportamientos pues lleva a construir paz. Este movimiento de Tú y la Paz, pues como les decía, no tiene un carácter religioso ni político porque el espiritismo no es una cosa religiosa ni política, pero sí quiere divulgar por el mundo todas estas tipos de reflexiones a través de la renovación de los sentimientos y del cambio de comportamiento, y de ese cambio de comportamiento que deben hacer desde la familia, desde el bebé, desde los niños, desde el niño que está en el vientre de la mamá. Desde ahí comienza la educación, desde ahí la mamá le puede empezar a hablar al niño y lo puede empezar a educar, y pues esa es una gran labor. También la paz en el mundo pasa a ser como, requiere compromiso, requiere un compromiso individual. Como les decía, ¿qué puedo hacer yo como una persona independiente? ¿Cómo influyo en mi familia? Y cómo muchas familias de verdad sí pueden influir para vencer este tipo de comportamientos y ir como mejorando en este planeta Tierra. Eh, es necesario que construyamos la paz, pues a la inmortalidad del alma, porque pues a veces sí hay que perdonar y hay que pasar por encima muchas cosas. Realmente estamos en una coyuntura de violencia y de agresividad, el mundo entero, porque uno mira y dice, bueno, no es Colombia, mira Cuba, mira Haití, mira Alemania, Sudáfrica, o sea, es en todas partes. Entonces, es importante que todos trabajemos en este movimiento por la paz, que realmente es algo mundial, es del planeta, es de todos. Y el planeta es el que va en evolución, por eso nos toca a todos. Es necesario desarrollar esos comportamientos que nos orienten a la tolerancia, al respeto, a la amistad, a tener compasión por el otro, a tener humildad o simplemente la gentileza. En el Evangelio, según el Espiritismo, nos hablan de amabilidad y dulzura. Entonces, con la simple amabilidad ya se va ganando un campo importante en las relaciones con otros seres humanos. La gratitud, pues la gratitud trae grandes beneficios incluso de salud, la solidaridad y implantar una vida pacífica, que es la que todos queremos. Yo creo que, bueno, no sé, no creo que no haya nadie que no quiera la paz. En este libro de Momentos de Conciencia de Divaldo Pereira Franco, da como diferentes consejos a lo largo del libro, y aquí dice que libértese de la queja pesimista y medite más en las fórmulas para preservar y producir. Nunca se da espacio a horas vacías que se llenan de aburrimiento. Entonces, esa quejadera, ese pesimismo, no, esto se acabó, el mundo está en guerra, este planeta se va a acabar, o sea, ¿cuántas cosas oímos terribles, terribles, negativas? Eh, bueno, uno mismo a veces con el encierro, con todo, se desespera. Entonces, aquí Divaldo nos dice que tengamos esos momentos de conciencia y dejemos esa quejadera, ese pesimismo, realmente que miremos más bien qué producir. También por pandemia hemos visto que muchas personas encuentran como el negocio, la lectura, tipos de trabajo, tipos de producción, nuevas formas de hacer las cosas. Hemos avanzado muchos años luz en la era digital, porque ya todos aprendimos mucho sobre la parte digital. Entonces dice que persevere, que produzca, o sea, tenemos que pensar en producir conocimiento, producir temas, producir, bueno, sí, dinero para ayudarle a otros también, y nunca ceder espacio a las horas vacías. No hay nada que hacer, estuvo uno aquí encerrado. Miren todos los libros que hay para leer y para trabajar en construir la paz. En este mismo libro dice que recuerde que estamos en proceso de toma de conciencia y que es lento, pero a veces lo enlentecemos mucho más. Entonces tenemos que tratar de tomar conciencia, no ser ese espíritu dormido que se apereza, que no sabe cómo, pues, qué pereza, porque ya no hay nada más que hacer. Esto aquí nos tocó encerrarnos y no hay mucho que hacer.
Aquí dice que usted adquirirá seguridad y lucidez a través de una acción continua y firme. Obvio que si trabajamos, sí vamos a obtener resultados. Si se trabaja, si se está en la oración, si se medita, si se ora, si se hacen lecturas, pues ahí sí vamos a ver un resultado porque hay una acción continua y firme y eso es lo que permite que avancemos. Lo contrario es pues no hacer nada y entonces ahí sí no avanzamos. Esa construcción de la paz es una siembra, es como la matica que cada uno tiene en sus manos, es como lo que uno, la cosecha y viene de la buena siembra o de la mala siembra. Entonces, en este libro de Divaldo y Juana de Ángelis nos hablan de esos momentos de conciencia y dice que nos permitamos una mayor dosis de confianza en los valores. Todos traemos valores, todos traemos dones, todos hemos estado en vidas anteriores y todos sabemos cosas importantes, de pronto somos buenos para muchas cosas más que otras personas. Entonces hay que seguir sin desanimarnos porque a veces en esa negatividad y en esa queja que nos quedamos no nos damos cuenta que tenemos cosas buenas, importantes para producir, para darle a los demás, para darnos a nosotros mismos, porque cuando logramos hacer algo importante para nosotros y lo primero es como ayudarse uno, yo siempre les decía a las mamitas del grupo de gestantes, primero cuídese usted, ayúdese usted, porque es que si uno está bien, los hijos están bien. Entonces es súper importante esforzarse y no desanimarse, seguir repitiendo la acción, seguir afrontando estos desafíos. Entonces, en este libro nos dice que trabajemos en el bien al prójimo, eso nos despierta esa conciencia. Y el prójimo, ¿quién es el próximo? Es la familia, el hijo, el papá, la mamá, los que están ahí al lado, son el prójimo son ellos, los primeros. Pero pues prójimos tenemos a todos los hermanos en la tierra. También también la parte moral, trabajar en la parte moral y trabajar en el propio bien, realmente nos va a permitir construirnos para construir esa paz. Entonces, en esta construcción de la paz tenemos ahí como la guía, el camino a seguir, ese lo tenemos todos, y lo que nos ha dicho aquí Divaldo Pereira, lo que nos dicen todos los libros espíritas, lo que nos dicen, pues, en todas las reuniones espíritas, es que lo primero que debemos hacer es despertar esa conciencia. Esa conciencia se despierta a veces por el dolor o por el amor. Por el dolor es la más dura porque pues por el dolor puede ser por una enfermedad, entonces, cuando nos llega la enfermedad, y sí como que buscamos a Dios y buscamos qué hacer y buscamos las soluciones. Y cuando tenemos un familiar que es duro, que es difícil, cuando muere un ser querido, cuando enfrentamos las dificultades, entonces ahí se nos empieza como a despertar la conciencia. Pero también podemos trabajar el amor, aprendiendo del amor, de cómo es el amor. Hay muchos libros que nos enseñan a amar. Entonces, por el amor es un poco más, ¿qué diríamos? Fácil. La segunda, pues la tarea espiritual de crecer y trascender es individual, pero eso se va a ver reflejado en la familia y en la sociedad y en la paz del futuro. Conquistar esas virtudes, las que nos dijo el profesor Jaime hace años, que eso había que trabajarlas como semanal, mensual o por lo menos coger una al año para trabajar una virtud. Perdonar es súper importante para tener paz en el corazón y paz en el alma y trascender a verdad, construir la paz de un país, de una nación, de un planeta, y no sabemos más adelante porque planetas son muchos, no sabemos a cuál vamos a ir, pero eso se demora. Y trabajar desde ya en los puntos oscuros. ¿Qué me impide a mí ser una persona de paz? ¿Cuáles son esos puntos oscuros de mi vida diaria que no me permiten ser una persona, una mujer de paz, un hombre de paz, una persona pacífica? ¿Cuáles son? Y trabajar en ellos. Y bajar el evangelio al corazón. Este nos va a permitir aprender a amar y a trascender el evangelio según el espiritismo. Pero pues el evangelio es todo, o sea, todas las religiones, todos van a Dios. Entonces, ahí en esas enseñanzas encontramos las bienaventuranzas, y ahí dice que bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues, es un llamado del Evangelio a ser pacíficos.
estamos llamados a ser sembradores de amor. Nos imaginamos esa cosecha donde todos logremos ser sembradores de amor. Esa cosecha será muy grande y la podemos proyectar, así como proyectamos muchas cosas en la vida. Y sin duda que estamos cumpliendo un proyecto espiritual en este momento en la tierra. Si somos sembradores de amor y somos sembradores de paz, de verdad que la cosecha va a ser pues bien importante. Y tengamos en cuenta pues siempre como la oración de Francisco de Asís. Nosotros como espíritas no repetimos oraciones todos los días, a toda hora, pero esta oración es un pensamiento bonito que dice que yo sea el de la paz, que yo sea el del amor, que si me injurian de verdad yo sea quien perdone, que si hay una desesperación terrible yo sea el de la luz, yo sea el de la alegría. Entonces, algún libro de Amalia Domingo Soler también dice como que uno debe ser el que pone la piedra, uno debe ser el que la quita, no el obstáculo, sino ser verdad el que trabaja por los demás. Entonces, pues el objetivo de hoy era que aprendamos a amar y que construyamos la paz, cada uno de nuestros hogares, nuestros hijos, la familia, en todos los lugares donde vayamos debemos ser embajadores de paz, paz interior, paz en la familia, paz en la sociedad y pues paz en el mundo. Entonces, pues, bueno, yo veo que ya son como las 4:56, no sería más, no sé, mi querido William, muchas gracias pues por la oportunidad de hablar, de aprender sobre la paz. Gracias. Muchas gracias a ti, Liliana, por tu conferencia magnífica de esta tarde. Queremos enviar un saludo a los más de 40 conectados a esta conferencia de ciudades como Bogotá, Buga, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Madrid, Mosquera y Facatativá aquí en Cundinamarca, Sogamoso de la ciudad también de Ibagué y desde países como Argentina, Lima en Perú, Guayaquil en Ecuador, Austin y Nueva York en Estados Unidos, Santiago de Chile, República Dominicana, Venezuela, entre otros. Te agradecemos una vez más, Lili, por esta conferencia tan magnífica y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen el próximo sábado con una conferencia más en nuestro ciclo de conferencias de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Que tengan una feliz tarde, mucha paz para todos. Hasta pronto. Gracias. Buena tarde.